Mi marido, de Natalia Ginsburg. El marido pague a la mujer e igualmente la mujer al marido. Primero Corintios 7:3. Cuando me casé tenía 25 años. Lo había deseado durante mucho tiempo y había pensado con frecuencia, con una suerte de pesimista melancolía, que no tenía muchas probabilidades. Era huérfana de padre y madre, y vivía en provincias con una vieja tía y con mi hermana. Llevábamos una existencia monótona, y aparte de tener limpia la casa y de bordar unos grandes manteles con los que luego no sabíamos muy bien qué hacer, no teníamos ocupación clara. De vez en cuando venían señoras de visita con las que hablábamos largo rato acerca de los manteles. El hombre que se quiso casar conmigo vino a casa por casualidad. Tenía intención de comprarle a mi tía una finca de su propiedad. No sé cómo se había enterado de la existencia de aquella finca. A pesar de ser médico rural, tenía una considerable fortuna. Llegó en coche y, como llovía, mi tía le dijo que se quedara a comer. Vino algunas veces más y al final me pidió que me casara con él. Le hice ver que yo no era rica, pero él me contestó que eso para él no tenía ninguna importancia. Mi marido tenía 37 años. Era alto, bastante elegante, tenía el pelo un poco entrecano y llevaba gafas doradas. Tenía el porte serio, contenido y diligente, propio de un hombre que sabe tratar a sus pacientes. Era extraordinariamente seguro de sí mismo. Le gustaba plantarse en una habitación con la mano en la solapa de la americana y observar en silencio. Cuando nos casamos, apenas había intercambiado con él unas pocas palabras. Ni me había besado, ni me había llevado flores, ni había hecho nada de lo que suelen hacer los novios corrientes. Lo único que sabía de él era que vivía en el campo, en una casa grande y muy vieja, rodeada de un amplio jardín, en compañía de un criado joven y tosco y una criada entrada en años llamada Feliceta. No sabía si le había interesado o conmovido algún rasgo de mi persona, si había caído presa de un amor repentino o si sencillamente le había apetecido casarse. Tras despedirnos de la tía, me hizo subir a su coche cubierto de barro y nos pusimos en marcha. Aquella carretera uniforme y flanqueada de árboles nos llevaría a la casa. Entonces lo miré durante mucho tiempo y con curiosidad, quizá con cierta insolencia, con los ojos bien abiertos bajo mi sombrero de fieltro. Se volvió hacia mí, me sonrió y me tomó la mano desnuda y fría. Habrá que conocerse un poco, me dijo. Pasamos nuestra primera noche como marido y mujer en el hotel de un pueblo no muy lejano del nuestro. Proseguiríamos nuestro camino a la mañana siguiente. Subí a la habitación mientras mi marido pagaba la gasolina. Me quité el sombrero y me observé en aquel gran espejo que me reflejaba de cuerpo entero. Sabía que no era guapa, pero tenía un rostro radiante y animado, y aquel traje gris de corte masculino me hacía el cuerpo esbelto y bonito. Estaba dispuesta a amar a aquel hombre si él me ayudaba. Tenía que ayudarme, tenía que obligarlo a que lo hiciera. A la mañana siguiente, cuando partimos, no había cambiado nada. No habíamos intercambiado más que unas pocas palabras, y no se había encendido ninguna llama entre nosotros. A la mañana siguiente, cuando partimos, no había cambiado nada. No habíamos intercambiado más que unas pocas palabras, y no se había encendido ninguna llama entre nosotros.
Desde mi primera adolescencia había pensado que un acto como aquel debía transformar necesariamente a las dos personas, distanciarlas o unirlas para siempre. Ahora sabía que podía no ser así. Aterida de frío, me cerré bien el abrigo. No me había convertido en otra persona. Llegamos a la casa a mediodía y Felicita nos esperaba junto a la cancela. Era una mujercita chepuda y canosa, de gestos astutos y serviles. La casa, el jardín y Feliceta eran tal cual las había imaginado. Pero en la casa no había nada de tétrico, como suele ocurrir en las casas viejas. Era amplia y luminosa, tenía cortinas blancas y sillones de paja. Sobre el muro y la cancela se enredaban la hiedra y los rosales. Cuando Feliceta me entregó las llaves y se deslizó a mis espaldas por las habitaciones enseñándomelo todo, me sentí alegre y dispuesta a demostrarle a mi marido cuán competente era. Yo no era una mujer instruida, puede que tampoco fuera muy inteligente, pero sabía llevar bien una casa, con orden y con método. La tía me había enseñado, me pondría manos a la obra y mi marido vería lo que era capaz de hacer. Así comenzó mi nueva vida. Mi marido se pasaba fuera todo el día. Yo me afanaba en la casa, supervisaba el almuerzo, hacía pasteles y preparaba mermelada. Me gustaba trabajar en el huerto junto al criado. Con Felicitat me peleaba, pero con el criado me llevaba bien. Cuando se apartaba el flequillo y me guiñaba un ojo, algo en su lozano rostro me ponía contenta. Daba largos paseos por el pueblo y charlaba con los campesinos. Les hacía preguntas y ellos me las hacían a mí. Pero cuando regresaba por la tarde y me sentaba junto a la estufa de cerámica, me sentía sola. Echaba de menos a la tía y a mi hermana. Me habría gustado estar de nuevo con ellas. Pensaba en la época en que me desvestía con mi hermana en nuestra habitación, en nuestra cama de hierro, en el balcón que daba a la calle y al que nos asomábamos tranquilamente los domingos. Una noche me dio por llorar. Mi marido entró de pronto. Estaba pálido y parecía muy cansado. Me miró el pelo despeinado, las mejillas empapadas de lágrimas. ¿Qué te pasa?, me dijo. Yo callé, bajé la cabeza. Se sentó a mi lado y me acarició un poco. ¿Estás triste?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Me estrechó contra su hombro. Estuvo un rato así y luego se levantó y cerró la puerta con llave. Hace ya mucho que quiero hablar contigo, dijo. Me resulta difícil y por eso no lo he hecho hasta ahora. Todos los días pensaba, lo haré hoy, y todos los días lo aplazaba. Me sentía incapaz de dar con las palabras justas, me dabas miedo. Al casarse, la mujer tiene miedo del hombre, pero ignora que el hombre también tiene miedo. No sabe hasta qué punto. Tengo tanto que contarte. Si hablamos, si nos conocemos poco a poco, tal vez nos acabemos queriendo y ya no estarás triste. La primera vez que te vi pensé, me gusta esta mujer, quiero amarla, quiero que me ame y me ayude, quiero ser feliz con ella. Tal vez te parezca extraño que necesite ayuda, pero así es. Arrugaba con los dedos los pliegues de mi falda. Aquí en el pueblo vive una mujer a la que he querido mucho. Es ridículo llamarla mujer, porque no es más que una niña, una sucia bestezuela. Es la hija de un campesino de la zona.
Hace 2 años la curé de una pleuritis grave. Entonces tenía 15 años. Su familia es muy pobre, pobre y miserable. Tienen una docena de hijos y no querían saber nada de comprar medicinas. Así que le di las medicinas y cuando mejoró, empecé a ir a verla al bosque, donde ella recogía leña, y le daba un poco de dinero para que se comprase algo de comer. En su casa solo comía pan y patatas con sal, lo que tampoco tiene nada de extraño. Es lo que comen sus hermanos, su padre y su madre y la mayor parte de sus vecinos. Si le hubiese dado el dinero a su madre, lo habría metido en el colchón y no habría comprado nada. Pero luego vi que a la muchacha le daba vergüenza entrar a comprar en la tienda por temor a que se enterase su madre, y que incluso ella tenía la tentación de coser el dinero al colchón, como siempre había visto hacer a su madre. Por mucho que yo le dijera una y otra vez que si no se alimentaba, podía volver a caer enferma y morir. Así que empecé a llevarle comida todos los días. Al principio le daba vergüenza comer delante de mí, pero luego se avivó y empezó a comer, y cuando estaba llena se tumbaba al sol, y así pasábamos las horas, ella y yo. Me fascinaba verla comer. Para mí era el mejor momento del día, y cuando me quedaba solo, pensaba en lo que había comido aquel día y en lo que le llevaría al día siguiente. Así fue como empezamos a hacer el amor. Siempre que podía iba al bosque, la esperaba y ella venía. Nunca supe por qué venía exactamente, si para saciar el hambre, para hacer el amor o para que yo no me preocupara. Pero cómo la esperaba yo, cuando a sentimiento así se le suman la piedad y el remordimiento, uno se vuelve un esclavo. Se acaba la paz. Me despertaba por la noche pensando en lo que sucedería si la dejaba embarazada y me veía obligado a casarme con ella. La idea de compartir la vida con ella me llenaba de espanto, pero a la vez no podía soportar imaginarla casada con otro, en la casa de otro, y el amor que sentía me resultaba insoportable. Me dejaba sin fuerzas. Cuando te vi, pensé que uniéndome a ti conseguiría liberarme de ella, que tal vez la olvidaría por completo porque no la quería. No quería a Maricusia. Lo que yo quería era una mujer como tú, una mujer semejante a mí, adulta y responsable. Había algo en ti que me hizo pensar que tal vez me perdonarías, que estarías dispuesta a ayudarme y que si me portaba mal contigo no tendría importancia porque habríamos aprendido a amarnos y todo lo demás sería agua pasada. Yo le dije, pero ¿cómo lo volvemos? ¿Agua pasada? No lo sé, dijo él, no lo sé. Desde que me casé contigo ya no pienso en ella como antes, y cuando me la encuentro la saludo con tranquilidad y ella se ríe y se pone colorada, y yo me digo entonces que dentro de unos años la veré casada con algún campesino, cargada de hijos y reventada de cansancio. Aun así, es cierto que cuando me la cruzo me da un vuelco el corazón. Querría seguirla al bosque y oírla reír y hablar en dialecto y observarla mientras recoge los helechos para el fuego. Me gustaría conocerla, dije. Me la tienes que mostrar. Mañana saldremos a dar un paseo y me la señalarás cuando pase por nuestro lado. Era la primera vez que expresaba mi voluntad y me dio gusto. ¿No me tienes rencor?, me preguntó. Negué con la cabeza. No sentía rencor, no sabía lo que sentía.
Estaba contenta y triste a la vez. Se había hecho tarde, y cuando nos sentamos a la mesa la comida estaba fría, aunque tampoco teníamos apetito. Bajamos al jardín y dimos un largo paseo por el prado a oscuras. Él me agarraba del brazo y decía: sabía que lo ibas a entender. Se despertó muchas veces esa noche y repitió una y otra vez, aferrándose a mí: ¿cómo lo has entendido todo? Cuando vi a Mariusia por primera vez, regresaba de la fuente cargando un cántaro con agua. Llevaba un vestido azul destenido, unas medias negras y en los pies un par de vastos zapatos de hombre. Al verme, el rubor le tiñó el rostro moreno y derramó un poco de agua en las escaleras de su casa cuando se volvió para mirarme. Aquel encuentro me trastornó tanto que le pedí a mi marido que nos sentáramos un rato en el banco de piedra que estaba frente a la iglesia. En ese momento lo llamaron y me quedé sola. Pensar que tal vez tendría que ver todos los días a Maricusiad, que jamás podría pasear despreocupadamente por aquellas calles, me produjo un profundo desánimo. Siempre había creído que me acabaría encariñando del pueblo al que me había ido a vivir, que haría mía hasta la última esquina, pero ahora jamás ocurriría. De hecho, cada vez que salía la veía aclarando la ropa en la fuente, o cargando un barreño, o llevando en brazos a alguno de sus mugrientos hermanitos. Un día su madre, una campesina gorda, me invitó a entrar en su cocina. Mariusia, de pie junto a la puerta con las manos bajo el delantal, me miró un rato con una mezcla de curiosidad y malicia, y luego se marchó. A veces, cuando regresaba a casa, le decía a mi marido: hoy he visto a Mariusia, pero él no me respondía. Se limitaba a apartar la mirada, hasta que un día me respondió irritado: ¿y qué me importa a mí que la hayas visto? Lo pasado, pasado está. No tiene sentido seguir hablando de eso. Al final terminé por no ir más allá del jardín. Estaba embarazada y me había vuelto gorda y pesada. Me sentaba a coser en el jardín y todo a mi alrededor estaba tranquilo. Las ramas susurraban y daban sombra, el criado trabajaba en el huerto y Feliceta iba de una punta a otra de la cocina lustrando el cobre. De vez en cuando pensaba maravillada en el niño que estaba a punto de nacer. Era el hijo de dos personas que no tenían nada en común, que no tenían nada que decirse, que pasaban horas sentadas en silencio. Después de la noche en que mi marido me habló de Maricusiad, no había vuelto a acercarse a mí, se había encerrado en el silencio. Cuando, de vez en cuando, yo me animaba a hablar, me miraba con frialdad, ofendido, como si hubiese interrumpido una profunda reflexión con mis incautas palabras. Era evidente que nuestra relación debía cambiar antes de que naciera el niño, porque ¿qué iba a pensar si no nuestro hijo? Pero luego casi me eché a reír, como si los niños pudieran pensar. El niño nació en agosto. Mi hermana y la tía vinieron de visita y dimos una fiesta por el bautismo de la criatura, así que hubo un gran ajetreo en casa. El niño dormía en su cuna, junto a mi cama. Tenía la carita roja y apretaba los puños, y un mechón de pelo negro asomaba por debajo de su gorrito. Mi marido venía a verlo constantemente. Estaba contento y reía y le hablaba de él a todo el mundo. Una tarde nos quedamos solos los dos. Yo me había tumbado sobre el cojín, desganada y débil a causa del calor. Él contemplaba al niño sonriente,
acariciándole el pelo y las cintas del vestido. No sabía que te gustaran los niños, le dije al cabo de un rato. Se volvió sobresaltado. No me gustan los niños, respondió. Me gusta este nada más, porque es nuestro. ¿Nuestro? Le pregunté. Para ti es importante que sea nuestro, o sea, tuyo y mío. ¿Significo algo para ti? Sí, dijo, como absorto en sus pensamientos, y se acercó para sentarse en mi cama. Cuando, de camino a casa, pienso que te voy a ver, me siento feliz, reconfortado. ¿Y luego? Le pregunté mirándolo fijamente. Luego, cuando te tengo delante, cuando te quiero contar lo que ha sucedido ese día, lo que he pensado, me resulta imposible. No sé por qué. O tal vez si lo sé, es porque debo ocultarte parte de lo que ha sucedido durante el día, de lo que he pensado. Por eso no puedo contarte nada. ¿Y qué es? Esto, dijo, que he vuelto a ver con Mariusia en el bosque. Ya lo sé, le dije yo, hace mucho que lo sé. Se inclinó sobre mí y me besó los brazos descubiertos. Ayúdame, te lo suplico, dijo. ¿Qué será de mí si no me ayudas? ¿Pero qué quieres que haga? Le grité y me puse a llorar. Mi marido cogió a Georgiot en brazos, le dio un beso y me lo puso encima diciendo: verás cómo ahora es todo más fácil. Como yo no tenía leche, hizo venir a una nodriza de un pueblo cercano. Nuestra vida recuperó su curso normal. Mi hermana y la tía se marcharon. Yo me levanté y salí a dar paseos por el jardín, y poco a poco volví a las viejas costumbres. Pero la casa se había transformado con la presencia del niño. En el jardín y en la terraza estaban tendidos los pañales blancos. En el pasillo se escuchaba el frufru de la falda de terciopelo de la nodriza, y las habitaciones resonaban con sus canciones. Era una mujer no demasiado joven, gorda y vanidosa, a la que le encantaba hablar de las casas nobles en las que había servido. Había que comprarle todos los meses un delantal bordado nuevo y un agujón para el pañuelo de la cabeza. Cuando regresaba mi marido, yo iba a su encuentro a la cancela. Subíamos juntos al cuarto de Giorgio y contemplábamos cómo dormía. Luego, mientras cenábamos, yo le contaba que la nodriza se había peleado con Feliceta. Hablábamos un buen rato del niño, de que se acercaba el invierno, de las provisiones de leña, y yo le daba mi opinión acerca de la última novela que había leído. Él me pasaba el brazo por la cintura, me acariciaba y yo apoyaba la cabeza en su hombro. La llegada del niño había transformado completamente nuestra relación. Aún así, a veces yo tenía la sensación de que había algo forzado en nuestras conversaciones, en su bondad y su ternura, aunque no habría sabido explicar qué. El niño crecía, pataleaba y engordaba, y a mí me gustaba mirarlo, pero muchas veces me preguntaba si lo quería de verdad. A veces no tenía ganas de subir las escaleras para ir a su cuarto. Me parecía que era hijo de otra persona, de Feliceta o de la nodriza, pero no mío. Un día me enteré de que había muerto el padre de Mariusia. Mi marido no me había dicho nada. Me puse el abrigo y salí. Estaba nevando. Al muerto se lo habían llevado por la mañana. En aquella oscura cocina, Mariusia y su madre, rodeadas por las vecinas, se agarraban la cabeza con las manos y se acunaban rítmicamente, profiriendo alaridos, como es costumbre en el campo cuando alguien muere.
mientras los hermanos, vestidos con sus mejores galas, se calentaban frente al fuego las manos moradas por el frío. Cuando entré, Mariusia me miró durante un instante con gesto sorprendido, presa de una alegría repentina, pero no tardó en retomar sus lamentos. Comenzó a caminar por el pueblo envuelta en un chal negro. Siempre me turbaba encontrarme con ella. Regresaba a casa triste. No me quitaba de la cabeza aquellos ojos negros suyos, aquellos dientes grandes y blancos que asomaban por entre sus labios. Pero raramente pensaba en ella si no me la encontraba. Al año siguiente di a luz otro niño, otro varón, al que llamamos Luigi. Mi hermana se había casado y se había ido a vivir a una ciudad lejana. Tampoco mi tía vino esta vez, así que aparte de mi marido, nadie me acompañó en el parto. La nodriza que había amamantado a mi primer hijo se marchó y vino otra nodriza nueva, una muchacha alta y tímida que se encariñó con nosotros y se quedó en casa incluso después de que destetáramos a Luigi. Mi marido estaba muy contento con los niños. Cuando regresaba a casa, preguntaba al instante por ellos. Corría a verlos y los entretenía hasta que se iban a dormir. Los quería y sin duda creía que yo también lo hacía. Yo los quería, pero no como siempre había creído que una madre debía querer a sus hijos. Algo callaba en mi interior cuando los tenía en el regazo. Ellos me tiraban del pelo, me agarraban del collar, se ponían a husmear en mi cesto de las labores, y yo me enfadaba y llamaba a la nodriza. Alguna vez llegué a pensar que tal vez estaba demasiado triste como para estar con los niños. Pero, ¿por qué estoy triste? Me preguntaba. ¿Qué me pasa? No tengo ningún motivo para estar tan triste. Una tarde soleada de otoño, mi marido y yo estábamos sentados en el sofá de cuero del estudio. Ya hace 3 años que nos casamos. Le dije, es verdad, dijo él, y ya has visto que al final ha sido como yo pensaba. Ya has visto que hemos aprendido a vivir juntos. Yo no dije nada y le acaricié la mano inmóvil. Luego él me dio un beso y se marchó. Unas horas más tarde yo salí también. Crucé las calles del pueblo y tomé el sendero que corre paralelo al río. Quería dar un paseo cerca del agua. Apoyada en la barandilla de madera del puente, me quedé contemplando cómo el agua fluía, oscura y apacible, entre las piedras y la hierba. Aquel rumor uniforme me adormilaba un poco. Me entró frío y estaba a punto de marcharme cuando de pronto vi a mi marido subir a toda prisa por la pendiente frondosa en dirección al bosque. Me di cuenta de que también él me había visto. Se detuvo un instante, vacilante, y a continuación siguió subiendo, agarrándose a las ramas de los matorrales. Yo regresé a casa y me metí en el estudio. Me senté en el sofá en el que acababa de decirme que habíamos aprendido a vivir juntos. Ahora entendía lo que había querido decir. Él había aprendido a mentirme, ya no lo atormentaba. Mi presencia en la casa había empeorado las cosas. Yo también estaba peor desde que estaba con él. Me había endurecido, apagado. Ya no sufría, no sentía dolor alguno. Yo también le mentía. Vivía a su lado como si lo quisiera, cuando en realidad no lo quería. No sentía nada por él. Al rato se oyó en las escaleras su caminar pesado. Entró en el estudio sin ni siquiera mirarme. Se quitó el chaquetón y se puso una chaqueta de pana que llevaba en casa. Dije, me gustaría que nos marcháramos de este pueblo. Puedo pedir un traslado si quieres, respondió. Eres tú el que tiene que querer, le grité.
En ese momento me di cuenta de que no era verdad que no estuviera sufriendo. Sufría profundamente y me temblaba todo el cuerpo. Una vez me dijiste que debía ayudarte, que te habías casado conmigo por eso. ¿Ah? ¿Por qué te casaste conmigo? Le dije gimiendo. Dime la verdad. ¿Por qué? ¡Qué error más espantoso! Dije, y él se sentó y se tapó la cara con las manos. No quiero que vayas, no quiero que la veas más, dije inclinándome sobre él, pero él me rechazó con un gesto. ¿Qué me importa lo que digas? Dijo. Para mí ya no eres ninguna novedad, no tienes nada que despierte mi interés. Te pareces a mi madre y a la madre de mi madre y a todas las mujeres que han vivido en esta casa. A ti no te pegaron cuando eras una niña, no te hicieron pasar hambre, no te obligaron a trabajar en el campo desde la madrugada hasta el anochecer bajo un sol abrasador. Es verdad que tu presencia me da tranquilidad y paz, pero nada más. No sé qué puedo hacer, pero no te amo. Cogió la pipa, la llenó con precisión y la encendió con una calma imprevista. Por lo demás, todo esto no son más que conversaciones inútiles, chácharas sin importancia. Maricusia está embarazada, me dijo. Pocos días después me marché con los niños y la nodriza a la playa. Habíamos decidido hacer aquel viaje hacía mucho porque los niños habían estado enfermos y los dos necesitaban la brisa marina. Supuestamente, mi marido vendría con nosotros y nos quedaríamos un mes. Sin mediar palabra, quedó claro que no lo haría. Nos quedamos en la playa durante todo el invierno. Le escribí a mi marido semanalmente y siempre recibía de su parte una respuesta puntual. Nuestras cartas apenas contenían unas pocas frases, breves y bastante frías. Regresamos al comienzo de la primavera. Mi marido nos estaba esperando en la estación. Al atravesar el pueblo en coche, vi pasar a Mariusia con el vientre hinchado. Caminaba ligera a pesar del peso de su vientre. El embarazo no le había hecho perder su aspecto infantil, pero en su rostro había ahora una expresión nueva de sumisión y de vergüenza. Se sonrojó al verme, pero no como si había sonrojado aquella otra vez, con alegre insolencia. Yo pensé que no tardaría en verla llevando en brazos a un niño mugriento, vestido con el traje largo que suelen poner los campesinos a sus niños, y que ese niño sería el hijo de mi marido, el hermano de Luigi y de Giorgio. Pensé que no podría soportar ver al niño con su traje largo. Tampoco podría continuar viviendo con mi marido, ni quedarme en aquel pueblo. Me marcharía. Mi marido estaba totalmente abatido. Pasaban y pasaban los días sin que dijera palabra. Ni siquiera jugaba ya con los niños. Lo veía envejecido, desaliñado. Una barba hirsuta le cubría las mejillas. Regresaba tarde a casa y a veces se acostaba sin cenar. Otras veces ni siquiera se acostaba, sino que pasaba la noche entera en el estudio. Al volver encontré la casa en un desorden tremendo. Feliceta había envejecido, se olvidaba de todo, se peleaba con el criado y lo acusaba de beber demasiado. Se lanzaban hirientes insultos y con frecuencia yo misma tenía que intervenir para apaciguarlos. Durante algunos días tuve mucho que hacer. Había que ordenar la casa y prepararla para el verano, que ya se acercaba. Había que guardar las mantas de lana y los manteles en los armarios, cubrir los sillones con las fundas de algodón, colgar el toldo en la terraza, plantar el huerto, podar las rosas del jardín. Recordaba la admiración y el orgullo con que me había entregado a aquellas labores cuando me acababa de casar.
Pensaba que hasta el más pequeño de mis cometidos era de gran importancia. Ni siquiera habían pasado 4 años de aquello, y cuánto había cambiado. Hasta mi aspecto era ahora el de una mujer madura. Ya no me hacía la raya al peinarme y me recogía el pelo en un moño bajo. A veces, al mirarme en el espejo, pensaba que el peinado no me sentaba bien, que me envejecía, pero ya no deseaba estar guapa, no deseaba nada. Una tarde estaba sentada en el comedor con la nodriza, que me enseñaba punto de cruz. Los niños dormían y mi marido atendía a un enfermo grave en un pueblo a kilómetros de distancia. De pronto sonó la campanilla y el criado fue a abrir descalzo. Yo también salí. Era un muchacho de 14 años al que reconocí de inmediato. Era uno de los hermanos de Mariusa. Me han enviado a llamar al doctor. Mi hermana está mal, dijo. Pero el doctor no está. El chico se encogió de hombros y se marchó. Reapareció al poco rato. ¿No ha vuelto el doctor?, preguntó. No, le dije, pero lo avisaré para que venga. El criado se había acostado ya. Le dije que se vistiera y fuera a avisar al doctor en bicicleta. Subí a mi habitación e intenté desvestirme, pero estaba demasiado inquieta, excitada. Tenía la sensación de que debía hacer algo. Me cubrí la cabeza con un chal y salí. Crucé el pueblo desierto y oscuro. En la cocina, los hermanos de Mariusia dormían con la cabeza apoyada en la mesa. Las vecinas hablaban entre ellas formando un corrillo frente a la puerta. En la habitación de al lado, Mariusia caminaba de una punta a otra del estrecho espacio que quedaba entre la cama y la puerta. Caminaba y gritaba, apoyándose en las paredes. No me reconoció y siguió caminando y gritando. Su madre, sin embargo, me dedicó una mirada llena de odio y rencor. Me senté en la cama. ¿Tardará mucho el doctor, señora?, me preguntó la partera. Hace ya horas que la muchacha tiene contracciones. Ha perdido mucha sangre. El parto no pinta bien. Lo he mandado llamar. Debe de estar al caer, respondí. Mariusia se desmayó y la llevamos hasta la cama. Hacía falta algo de la farmacia y me ofrecí yo misma a ir a buscarlo. A mi regreso se había recuperado y se había puesto a gritar de nuevo. Tenía las piernas abiertas, estaba sobresaltada y trataba de quitarse las mantas que la cubrían. Se agarraba al respaldo de la cama y gritaba. La partera iba y venía con botellas de agua. Es una situación muy fea, me dijo en voz alta y tranquila. Pero algo hay que hacer, dije yo. Si mi marido tarda, habrá que avisar a otro médico. Lo único que saben hacer los médicos es decir palabras bonitas, dijo la madre, y de nuevo me dedicó una mirada amarga. Todas gritan cuando van a parir, dijo una mujer. Mariusia se removía en la cama completamente despeinada. De repente se agarró a mí con sus escuálidos brazos morenos. Madre mía, decía. Las sábanas estaban manchadas de sangre, había sangre hasta en el suelo. La partera no se alejaba nunca de ella. Ánimo, le decía de cuando en cuando. Ahora gemía con unos sollozos roncos, tenía ojeras y el rostro sombrío y empapado en sudor. No va bien, no va bien, repetía la partera. Sacó con las manos al niño, lo alzó y lo sacudió. Está muerto, dijo, y lo dejó caer en una esquina de la cama. Vi una minúscula cara marchita y achinada. Las mujeres se lo llevaron envuelto en un retal de lana. Mariusia ya había dejado de gritar, yacía muy pálida, palidísima, y la sangre no dejaba de fluir del interior de su cuerpo.
Vi que había un lamparón de sangre en mi blusa. Se va con un poco de agua, me dijo la partera. No es nada, respondí. Ha sido de gran ayuda esta noche, dijo ella. Es usted una señora muy valiente, como corresponde a la mujer de un doctor. Una de las vecinas quería hacerme un poco de café a toda costa. Tuve que acompañarla a la cocina y beberme aquel café aguado y tibio en un vaso. Cuando regresé, Mariusia estaba muerta. Me dijeron que había muerto así, sin llegar a despertar del sopor. Le trenzaron el pelo e hicieron la cama. Al fin llegó mi marido. Tenía en la mano su maletín de cuero. Estaba pálido y jadeante. Llevaba el abrigo abierto. Yo estaba sentada en la cama, pero no me miró. Se detuvo en el centro de la habitación. La madre se le puso delante y le tiró el maletín. Ni siquiera ha venido a verla morir, dijo. Yo recogí entonces el maletín y le di la mano a mi marido. Vamos, le dije. Él se dejó guiar por mí y cruzamos la cocina entre los murmullos de las mujeres. Salimos. Al cabo de un rato me detuve. Pensé que tal vez habría tenido que enseñarle al chinito, pero ¿dónde estaba? A saber dónde se lo habían llevado. Mientras caminábamos me apretaba contra él, pero no respondía de ninguna forma a la presión, y su brazo pendía inmóvil junto a mi cuerpo. Entendí que no era capaz de advertir mi presencia. Entendí que no debía dirigirle la palabra, que debía hacer gala de la mayor prudencia. Vino conmigo hasta la puerta de nuestra habitación, me dejó y bajó al estudio, como solía hacer en los últimos tiempos. Ya era casi de día, y se oía los pájaros cantar con fuerza en los árboles. Me acosté. Al cabo de un rato me percaté de que era presa de una inmensa felicidad. No sabía que una muerte pudiera ser motivo de tanta alegría. No sentía ningún remordimiento. Hacía mucho que no era feliz, y me parecía una sensación nueva que me asombraba y trastocaba. Sentía un orgullo absurdo por la contención que había mostrado aquella noche. Pensé que mi marido no podía darse cuenta todavía, pero que más tarde, cuando se hubiese recompuesto un poco, recapitularía y se daría cuenta del bien que le había hecho. De pronto un disparo perturbó el silencio de la casa. Me levanté de la cama gritando. Gritando bajé por las escaleras. Entré en el estudio y descubrí aquel enorme cuerpo suyo inmóvil en el sofá, los brazos caídos e inánimes. Tenía un poco de sangre en las mejillas y en los labios, aquel semblante que yo conocía tan bien. Luego la casa se llenó de gente. Tuve que hablar y responder infinidad de preguntas. Se llevaron a los niños. Cuando regresé, estuve merodeando absorta por las habitaciones. Aquella casa se había convertido en un lugar preciado para mí, pero me parecía que no tenía el derecho de vivir en ella porque no me pertenecía, porque la había compartido con un hombre que había muerto sin decirme una palabra, pero tampoco habría sabido a dónde marcharme. No había un solo lugar en el mundo al que deseara ir.